El árbol genealógico tradicional de cualquier especie, bueno, casi siempre nos lo presentan en esquemas como súper ordenados, ¿no? Sí, esas ramificaciones claras que conectan generación tras generación, todo con una cronología impecable. Exacto, súper predecible. Pero, a ver, cuando intentamos rastrear ese plano biológico hasta el origen absoluto de la vida celular compleja, o sea, la estructura colapsa en un caos fascinante. Totalmente. Un caos porque las ramas simplemente no divergen de forma limpia. De repente colisionan y se fusionan de maneras que, francamente, desafían toda la lógica evolutiva convencional. Y es una locura. Bien, vamos a desempacar esto, porque nuestra misión en este análisis a fondo es explorar el origen literal de la vida compleja en la Tierra. Así es. Y nos basamos en la transcripción de un video científico buenísimo del canal de Anton Petrov, ¿verdad? Sí, ajá, de abril de 2026. Documenta un descubrimiento revolucionario en Australia que comprobó visualmente, por fin, décadas de teorías sobre cómo llegamos a existir, porque la biología clásica dictaba que la endosimbiosis era, pues, mecánicamente absurda. Claro, o sea, la teoría de hace 2.000 millones de años, donde una arquea y una bacteria se encontraron en el océano y decidieron fusionarse, en lugar de comerse o destruirse mutuamente. Exacto, que es como, imagínate ejecutar la fusión corporativa más hostil de la historia, pero logrando que la empresa más pequeña, la que fue absorbida, se convierta de inmediato en la red eléctrica central de todo el conglomerado. Esa analogía corporativa es súper precisa, porque en un proceso evolutivo normal dominado por lo que llamamos fagocitosis, el organismo grande simplemente desmantela al pequeño, lo digiere como alimento y ya. Pero aquí no pasó eso. Para nada. La arquea anfitriona reconfiguró su propia arquitectura metabólica para proteger este activo externo, lo que hoy conocemos como la mitocondria. Es como si la célula fuera una casa, ¿sabes? Y la mitocondria es este compañero de cuarto que se mudó hace miles de millones de años. Ajá, se mudó y nunca más se fue. Sí, nunca se fue. Pero a cambio de quedarse, o sea, paga el alquiler generando absolutamente toda la energía de la casa. Es un gran ejemplo. Lo fascinante aquí es que, hasta ahora, los biólogos nunca habían visto este proceso en acción. Carecíamos de un puente mecánico demostrable. Claro, faltaba el eslabón perdido, porque físicamente una arquea simple no tiene la estructura para tragarse a otra célula entera, no tiene cómo engullirla. Exacto. Les falta el citoesqueleto y la flexibilidad en la membrana. Entonces, si no pueden ingerir a la bacteria, la pregunta era, bueno, ¿cómo termina viviendo adentro de forma permanente? Y para entender cómo pasó, primero tuvimos que entender dónde buscar. Y eso nos lleva a Australia Occidental, a un lugar súper extremo, un sitio del patrimonio mundial llamado Gatagudu, o Shark Bay. Sí, un ecosistema crucial. Es famoso porque ahí hay estromatolitos que a simple vista parecen, no sé, formaciones rocosas erosionadas por la marea. Rocas, literal, como si fueran piedras en el agua. Pero en realidad son megaciudades microbianas funcionales, son ecosistemas masivos en capas. Y las versiones antiguas de estos estromatolitos operaban como fábricas enormes de oxígeno. Fueron los que liberaron las primeras burbujas de oxígeno, en esa atmósfera primitiva de la Tierra que era súper tóxica, ¿no? Así es, pero los investigadores en 2026 no buscaban cómo producían oxígeno. Buscaban al CEO original de esta antigua empresa microbiana. Querían encontrar al anfitrión capaz de iniciar esta asociación sin usar violencia. Y resulta que la pista que los guió hasta Australia vino de otro lugar completamente distinto. Un descubrimiento casi accidental en el fondo del océano Ártico noruego, hace como una década. Cerca de unos respiraderos hidrotermales conocidos como el Castillo de Loki, un lugar a miles de metros de profundidad en oscuridad total. ¡Wow! El castillo de Loki. Y ahí encontraron las llamadas arqueas de Asgard, ¿cierto? Nombradas por los dioses nórdicos, como Odín y Thor. Exactamente. Usaron metagenómica, que es secuenciar el ADN directamente del lodo sin cultivar al microbio entero. Y el linaje que encontraron desafiaba todo lo que sabíamos. Sí, porque al decodificar ese ADN encontraron proteínas firma, que solo deberían existir en células eucariotas complejas, como las nuestras. Genes para mover membranas o formar andamiajes internos. Es el equivalente tecnológico a desenterrar componentes de fibra óptica dentro de una carreta de madera del siglo XVII. Destroza la línea de tiempo biológica tradicional.
O sea, estas arqueas en el fondo del mar ya tenían el diseño en su ADN. Pero tener los planos no demuestra cómo construyeron la fusión celular, claro. Y ahí estaba el problema práctico. Para comprobarlo, tenían que sacar a estos organismos de la oscuridad abisal y cultivarlos en un laboratorio, lo cual es casi imposible porque sufren de lo que llamamos sintrofia obligada. A ver, aquí es donde me surgen dudas. Si estos microbios de Asgard son los grandes antepasados de la vida compleja, los conquistadores biológicos, ¿por qué resultan ser tan frágiles y lentos en el laboratorio? Pues porque en ambientes extremos, la resistencia no viene de la autonomía, sino de trabajar en equipo. Sus metabolismos están incompletos por diseño. Ah, o sea, ¿dependen de los químicos de sus vecinos para sobrevivir? Exacto. Una especie excreta algo tóxico como hidrógeno, y la arquea de Asgard lo absorbe como combustible, y a su vez produce algo que un tercer microbio necesita urgentemente. Es una cadena perfecta. Entiendo. Entonces, sacar a una arquea y ponerla sola en una placa de Petri es como desconectar un servidor de la red central de un centro de datos. Exacto. Su maquinaria se apaga automáticamente. Y esto hizo que el esfuerzo en el laboratorio fuera titánico. El equipo del profesor asociado Brandon Burns pasó 5 años enteros intentando cultivarlos. ¿5 años? No inventes. ¿Solo para que crecieran? Sí, 5 años operando casi a ciegas, ajustando la salinidad, la temperatura, los gases, todo para intentar recrear milimétricamente el ecosistema original de Shark Bay. ¡Qué paciencia! Digo, normalmente las bacterias que estudian, como la E. coli, se duplican en 20 minutos, ¿no? Claro, pero estos metabolismos profundos operan en cámara superlenta, aunque la recompensa científica valió cada minuto de esos 5 años. Lograron aislar una especie nueva de Asgard. La bautizaron Njordargiota marumaya. Y me encanta ese nombre, porque marumaya viene de un idioma tribal local y significa hogar antiguo. Refleja muy bien todo este intento de recrear el origen de la vida. Es un nombre hermoso y muy adecuado, pero tener el cultivo en el laboratorio era solo la mitad de la batalla. Ahora tenían que ver el momento exacto del primer contacto físico, y eso requería criotomografía electrónica. La famosa técnica cryo-ET. Y creo que es importante explicar la física de esto porque no es solo usar una cámara más potente o un microscopio normal. No, para nada. Los microscopios electrónicos tradicionales usan químicos fuertes y metales para dar contraste, y eso destrozaría por completo las membranas tan sensibles de la marumaya. Entonces la criotomografía esquiva ese daño congelando la muestra en, literal, fracciones de segundo. Una congelación ultra rápida. Sí, una vitrificación criogénica. Congelan tan rápido que el agua adentro y alrededor de la célula no tiene tiempo de formar cristales. Claro, porque los cristales de hielo serían como millones de cuchillas microscópicas rompiendo los lípidos desde adentro. Exacto. En cambio, el agua queda en estado vítreo, como un vidrio sólido. Y así pudieron capturar la mecánica tridimensional intacta de la endosimbiosis en acción. Aquí es donde se pone realmente interesante. Las imágenes mostraron que no había ninguna arquea tragándose a una bacteria. Se conectaron usando estos pequeñísimos hilos o filamentos, ¿verdad? Sí, auténticos nanotubos biológicos. La arquea extendía estos tentáculos nanoscópicos para conectarse físicamente con las bacterias vecinas. ¡Wow! Y no estaban peleando, estaban cooperando de forma increíble. Al analizarlo, vieron que a través de esos nanotubos compartían nutrientes, específicamente complejos precursores vitamínicos. Es pura eficiencia termodinámica. Sintetizar ciertas vitaminas requiere muchísima energía primaria, y en un ambiente tan hostil, no tiene sentido que ambas células gasten energía haciendo lo mismo. Es la mentalidad de compartir costos. La arquea producía ciertas partes, las mandaba por los nanotubos a la bacteria las terminaba de procesar en vitaminas y se las devolvía. Una cadena de suministro perfecta. Es como en La Fuente, donde lo comparan con Romeo y Julieta de Shakespeare, dos familias de linajes súper diferentes que rompen la tradición para estar juntas. Es una analogía muy poética. Sí, pero con la enorme diferencia de que aquí nadie murió trágicamente. En vez de eso, fundaron la startup más exitosa en la historia del planeta Tierra. Definitivamente la más exitosa.
Y este Tratado de Libre Comercio Bioquímico explica cómo un intercambio temporal de vitaminas llevó finalmente a que la membrana de la arquea abrazara por completo a la bacteria. Para maximizar y proteger el flujo, claro. Pero a ver, para que una fusión corporativa llegue a ese nivel de intimidad extrema, la presión del medio ambiente tuvo que ser brutal. Implacable. Y eso nos lleva a la geología extrema. Si conectamos esto con el panorama general, los datos apuntan a ambientes de altísima inestabilidad térmica. ¿Cómo cuáles? Los respiraderos hidrotermales del fondo marino. Sí, esos abismos de oscuridad total y presión aplastante. O el otro candidato fuerte son los campos hidrotermales terrestres, como los géiseres de aguas termales a cientos de grados. Y leía que hay una peculiaridad química con unos minerales llamados sulfuros de hierro, que no solo estaban ahí de adorno, sino que actuaban como magia catalítica. Totalmente. Las investigaciones muestran que, bajo la presión exacta y con el flujo de fluidos sobrecalentados, estos sulfuros de hierro fuerzan una reducción química. Transforman el dióxido de carbono directamente en metanol. Y el metanol es como este bloque de construcción primario para la vida, ¿no? Súper energético. Exacto. O sea, la Tierra misma funcionaba como un motor, sintetizando combustible antes de que existieran las rutas metabólicas estables. Pero, y aquí es donde entra la parte de la astrobiología que me vuela la cabeza. Para que esa cooperación entre microbios dure millones de años, necesitas una fuente de calor súper estable. Y eso nos lleva a una de las hipótesis más contraintuitivas que existen, el impacto de los asteroides gigantes. Es fascinante porque siempre vemos a los asteroides como los grandes destructores, los que acaban con la vida como con los dinosaurios. Sí, los esterilizadores supremos. Pero en la Tierra primitiva, sin placas tectónicas, el impacto de un asteroide masivo fractura el manto terrestre. Y entonces la roca fundida choca con el agua del océano, formando este enorme sistema hidrotermal justo en el cráter, ¿verdad? Exacto. Y como el cráter es gigantesco, la roca tarda decenas o cientos de miles de años en enfriarse. Esto crea una incubadora termal increíblemente prolongada. Entonces, irónicamente, su impacto violento podría ser exactamente lo que encendió la caldera necesaria para que estos microbios forjaran su alianza. Exactamente. En vez de solo ser botones de reinicio letales, fueron incubadoras. Y esto es una noticia increíble para la astrobiología moderna. Redefine totalmente lo que buscamos en el espacio. Si solo necesitas presión, sulfuros de hierro y calor para generar metanol y vida sintrófica, sin nada de luz solar, las lunas congeladas se vuelven súper atractivas. Sí, transforma como vemos lunas como Encélado en Saturno, con sus géiseres de agua salada, o Europa en Júpiter, que tiene ese océano subterráneo masivo calentado por la gravedad. Ambos lugares cumplen con esos requisitos geológicos. Podrían tener respiraderos oscuros activos ahora mismo, idénticos a donde la Marumaya inició nuestra historia en la Tierra. Es una posibilidad matemática muy fuerte, sí. Entonces, ¿qué significa todo esto? Digo, después de repasar 5 años de cultivo de arqueas, imágenes vítreas congeladas en segundos y cráteres de asteroides, ¿cuál es el verdadero impacto de este descubrimiento australiano? Pues que proporciona la primera evidencia visual de que la innovación evolutiva no depende solo de la competencia o de aniquilar al débil. No fue la supervivencia del más apto a expensas de los demás. No. La complejidad biológica surgió a través de una cooperación extremadamente compleja. Este intercambio metabólico fue la estrategia más robusta para sobrevivir a un entorno hostil. O sea, literalmente somos el resultado de una amistad microscópica de 2.000 millones de años entre dos especies súper improbables. Es una historia de supervivencia colaborativa, y esto plantea una pregunta importante. Sí, que nos deja con ese pensamiento final provocado por todo esto. Si la vida compleja requirió una amistad microscópica tan específica, un intercambio perfecto de vitaminas por nanotubos, Y todo catalizado por la lotería geológica de aguas termales o un impacto de asteroide exacto en el momento exacto. ¿significa esto que el universo podría estar lleno de vida simple? O sea, mares subterráneos repletos de bacterias aisladas en 1000 exoplanetas. Pero que la vida compleja, como nosotros, es una anomalía asombrosamente rara. Algo que ocurre solamente cuando las células se ven forzadas a cooperar en lugar de competir. Tal vez somos esa rareza cósmica, el resultado de una emergencia extrema. Una idea súper profunda para asimilar. Agradecemos enormemente a quienes nos acompañaron en esta inmersión profunda. Invitamos a las mentes curiosas a seguir cuestionando el mundo oculto que las rodea. Y nos vemos en el próximo análisis.